Escucha el eco de su voz. Es la serie que queremos empezar hoy, pensando en todo lo que estamos viviendo en Colombia en estos días. Estamos en los titulares de los diarios del mundo. En las redes sociales se habla de Colombia. Los ojos del mundo están puestos en Colombia, en todo lo que está pasando, en el dolor, la muerte. Es triste ver, escuchar todo lo que está pasando. Recibimos llamadas, mensajes, gente que pregunta qué está pasando. Se enteran por los medios diferentes cosas. Hay gente que está publicando todas estas cosas de uno y otro lado, cada uno tratando de defender a unos y a otros. Cuando pensamos en todo esto, nuestro corazón se llena de dolor, de tristeza, de indignación, y muchas voces se escuchan. Todos están opinando y lo que queremos en esta serie es escuchar la voz de Dios. ¿Tiene algo Dios que decir a toda esta situación? Hay gente que ha dicho, bueno, ¿y la confra qué? ¿Cuál es la voz de la confra en medio de esta situación? ¿Qué tiene la iglesia que decirle a la gente? ¿Qué va a hacer la iglesia frente a esta situación? Pues quiero decirle lo siguiente, sí, tenemos algo que decirles. Y lo que queremos decirles es, con base en lo que la palabra de Dios nos enseña, esta situación que estamos viviendo de corrupción, de falta de conciencia social, esta situación de opresión, de dolor, de muerte, no es la primera vez que se vive, ni en Colombia ni en el mundo. En la historia de la humanidad hemos tenido momentos difíciles, crueles, espantosos. La historia se repite y da vueltas y da vueltas. América Latina, nuestros países latinoamericanos, han vivido cuántas veces historias de horror, de desgracia, de tristeza. Y lo que estamos viviendo hoy es supremamente triste, pero quiero decirle, en un momento de la historia, en el pueblo de Dios, cuando el pueblo que Dios escogió comenzó a vivir lo mismo, quiero decirle lo siguiente. Un hombre llamado Miqueas, un nombre no muy simpático, ¿cierto? Pero este hombre, un hombre del campo, un campesino, un agricultor, Dios lo escoge para que vaya y denuncie las atrocidades de su tiempo. En el tiempo de Miqueas se estaba viviendo momentos de corrupción. Dice Miqueas, los jueces eran torcidos, la justicia era torcida. Los gobernantes oprimían al pueblo. La gente se quejaba, pero el pueblo también estaba dañado. Una realidad totalmente sumida en corrupción, maldad, no había quien hiciera las cosas bien. Cualquier parecido con la realidad, usted me dirá, sí, esa es la realidad. Y hoy vivimos tiempos muy difíciles. Y no estamos aquí para hacer política, para hablar en contra del gobierno o hablar solo a favor del pueblo. Queremos hablar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y quiero que usted escuche con mucha atención lo que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios. Sí, tenemos algo que decirle a Colombia hoy. Por eso esta serie se titula El eco de su voz, de su voz. En medio de tantas voces, que escuchemos la voz de Dios. Colombia, escucha la voz de Dios. Miqueas denuncia, y denunciar no es algo fácil. Mucha gente ha estado denunciando todas las atrocidades de este tiempo. Triste pensar en más de 24 muertos. Se habla que ya han quedado fruto de todas estas revueltas, manifestaciones, paros y demás. Se habla de los abusos de la fuerza pública y hay videos en redes sociales que usted puede ver hasta el cansancio. También han muerto policías. Pensar que hay gente desaparecida, más de 80 personas desaparecidas, centenares de personas lesionadas, civiles y también policías. ¿A quiénes denuncia Miqueas en su tiempo? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados, y da los nombres, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Bien podríamos decir hoy lo siguiente, esta es la palabra de Dios, de Miqueas para Colombia. En los tiempos de Duque, en los tiempos en los que estamos. Y dice el versículo 1-2, escuchen, pueblos todos, presten atención. Y por favor, dice pueblos todos, no solamente los gobernantes,
Todos los colombianos debemos escuchar la palabra de Dios. Y cuando dice escucha, aquí la expresión implica oye y haz y actúa. No solamente oigas, porque a veces desespera gente que habla tanto, habla y no hace nada. Acá habla de poner atención y actuar. Y denuncia Miqueas. Tiene el valor de denunciar, y denunciar no es fácil. La protesta es un derecho constitucional. A lo que no hay derecho es al vandalismo, a hacer todo lo que está pasando, a destruir bancos, iglesias, locales comerciales, estaciones de Transmilenio, etc. No hay derecho a atentar contra la vida. No es justo que haya gente que muera en medio de estas circunstancias. Miqueas dice lo siguiente, y escuche con mucha atención. Dice, ¡ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados! Escúchelo otra vez. Colombia, escucha. ¡Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados! Hay mucha gente diciendo quién está detrás de todo esto. Miren, no sabemos. Podemos especular muchas cosas. He escuchado tantas posturas. Gente que dice, mire, detrás de esto están tales y tales. Usted lo ha escuchado por los medios de comunicación. No, que estos son disidencias de la FARC. No, que el ELN. No, que el mismo gobierno. De todo. Se dice de todo. Lo que quiero decirle es, hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados ahí en la cama hacen planes malvados. En cuanto amanece lo llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Está hablando de la gente que tiene el poder para hacer algo. Codician campos y se apropian de ellos, casas, y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar, ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. Escúcheme bien, la maldad en esta tierra podrá quedar impune, pero delante de Dios ninguna maldad quedará en la impunidad. Ante Dios todos tendremos que dar cuenta. Y es lo que nos está diciendo este texto. El orgulloso que anda erguido, dice, llegará el día en que daremos cuenta de todo lo que hacemos. Y aquí lo que está diciendo Miqueas es, cuidado con esos que andan planeando maldades. Delante de Dios tendrán que dar cuenta. Y luego Miqueas comienza ya a entrar en detalle y se dirige a grupos específicos. Denuncia la maldad de su tiempo y denuncia a los gobernantes. Todos los que están en contra del gobierno ahora van a estar conmigo. Sí. Bueno, escucha lo que dice la palabra de Dios. No soy yo, no estoy aquí para hablar a favor o en contra del gobierno. Esto no es política. Quiero decirle lo que la palabra de Dios nos dice hoy a nosotros en Colombia. Dice, escuchen gobernantes de Jacob. Bien podríamos decir, escuchen gobernantes de Colombia, presidente Duque, gabinete, congresistas, los padres de la patria. Oiga, a propósito, cuando uno piensa en los padres de la patria, si en mi hogar hay una necesidad, un problema, son los padres que se sacrifican por sus hijos. Los padres de la patria deberían sacrificarse por el pueblo, ¿o no? Escuchen, dice, escuchen gobernantes de Colombia, autoridades del pueblo de Colombia. Estoy parafraseando, acá dice Israel. Dice, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Oiga, es palabra de Dios, por favor. Dios está diciendo, ¿acaso no les corresponde a ustedes hacer justicia, en pocas palabras? Es responsabilidad del gobierno. Y otra vez, por favor, no estoy atacando el gobierno, estoy diciendo que lo que Dios nos dice en su palabra es que uno debe asumir sus responsabilidades. Yo como padre de familia, como pastor de esta iglesia, y quien está en un puesto de autoridad, al cual aspiró y fue elegido por voto popular, acá lo que está diciendo, ¿no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Lo que Dios está llamando hoy es a que reaccionemos y a cada persona, por favor, que vamos a hablar a todos, es lo que hace el profeta. Dice, ¿no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Y sigue de una manera muy dura. Dice, ustedes odian el bien y aman el mal. Eso pasaba en aquella época. Usted juzgará si pasa hoy o no. Lo que quiero decirle es, a mi pueblo le arrancan la piel y la carne de los huesos. Esos gobernantes en aquella época hacían eso con el pueblo. Lo que hoy nos dice el eco de la voz de Dios, que llega, que resuena, que retumba otra vez, es que los gobernantes también van a dar cuenta delante de Dios por la manera como ellos ejercen su autoridad. La palabra de Dios
nos exhorta a orar por los gobernantes, a orar por el presidente, le guste o no. La Biblia dice, oren por él, oren por las autoridades, por la alcaldesa, oren por todo, así no le guste. Oremos. La Biblia dice, ore por los gobernantes para que Dios dirija a esta gente. Y aquí este texto dice, ustedes, no les corresponde a ustedes conocer el derecho, ejercer la justicia y el derecho. Ahora no solo se queda con los gobernantes haciendo una exhortación, un llamado a que reaccionen y asuman su responsabilidad, sino también ahora se dirige Miqueas a las autoridades religiosas, porque la corrupción de aquella época no solo era política, también era religiosa, como hoy también. Es triste, pero corrupción por todos lados. Y le dice a las autoridades religiosas, vea lo que dice Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 7, y lo pongo aquí en pantalla, dice, esto es lo que dice el Señor contra ustedes profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Las personas que estaban puestas de parte de Dios para decirle al pueblo que tenía que volver los ojos al Señor. Esa es la labor del profeta, no es decirle con quién se va a casar, si se va a ganar la lotería o si le va a salir un negocio. No, eso es adivinación. El profeta era la persona de parte de Dios que hacía un llamado a volver a los caminos del Señor. Y estos profetas en aquella época estaban torcidos. Se descarrían, dice, descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz. Con el vientre vacío declaran la guerra. Vea lo que hacían esos profetas en aquella época, es decir, las autoridades religiosas de la época. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. Lo que Dios le está diciendo es, ustedes también van a recibir el juicio de Dios por su corrupción. Dios hablándole no solo a los gobernantes, sino también a los profetas. Y no solamente esto, luego continúa y coge a los dos, a las autoridades políticas y religiosas, y vea lo que les dice. Escuche, por favor. Dice, sus gobernantes juzgan por soborno. Sus sacerdotes, las autoridades espirituales, el sacerdote estaba de parte de Dios, estaba delante de Dios para interceder por el pueblo y delante del pueblo para hablarle al pueblo de Dios. Pero los sacerdotes, dice, instruyen por paga. Solo estaban detrás de la plata. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Qué tristeza que mucha gente cuando piensa en iglesia siempre dice, ahí le sacan la plata. Es triste, pero hay. Pero ¿saben qué? Son pocos. Hay muchas iglesias en este tiempo, pasando muchas necesidades. Y con ellos queremos decirles, la voz de Dios es que tenemos que volver los ojos a Él. Y dice, para colmo, hablando de la corrupción religiosa de su época, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Es decir, en el nombre del Señor oprimían a la gente. Pero no solamente Miqueas se queda denunciando la maldad de los gobernantes, como hoy se ha hecho en todas las redes sociales y medios de comunicación. Denuncia la corrupción religiosa y denuncia la corrupción del pueblo. El pueblo también estaba dañado, torcido. Y le dicen lo siguiente, la gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Esto parece sacado del diario de hoy, ¿sí? Un titular de hoy. Ya no hay gente honrada en este mundo. Ya no hay. Nos llenamos la boca juzgando a todo lo que está pasando en este momento. Pero quiero que piensen esto. Somos nosotros, personas correctas como rectas en todo lo que hacemos. Acá dice, no hay gente honrada en este mundo. En esa época, Miqueas reconoce la maldad de su tiempo. Hoy la historia se repite. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. Maldad por todo lado. Jueces torcidos. Y dicen los magnates, los que tienen el poder, solo están pensando en ellos mismos. Dicho en otras palabras, gente con una total ausencia de conciencia social. No le interesan los demás, solo le interesa acumular, tener y no me importa lo que le pase a los otros. En estos días, cuando escuchamos noticias que pueden escasear los alimentos, pues todos comenzamos a pensar hay que comprar un poquito más. ¿Cierto? Para que no falte. Pero todos comprando un poquito más. Todos comprando. Y algunos no compran un poquito más, compran un pocotón más.
Y uno puede encontrar almacenes ya desocupados, vacíos. Y eso que estamos en la capital de la República. ¿Se imaginan los pueblos, en las ciudades intermedias, ciudades pequeñas? La maldad en el corazón humano. Eso es lo que Miqueas está denunciando. Miqueas denuncia a las autoridades políticas, a los gobernantes, denuncia a las autoridades religiosas, denuncia al pueblo, porque ¿sabe una cosa? Si hay corrupción en Colombia, es porque hay corrupción también en usted y en nosotros. Qué triste pensar, sí, el gobierno corrupto. Qué triste que una persona camine por la calle, se le cae un billete de 50,000 pesos y el que viene por detrás, ¿qué hace? Coge y se lo embolsilla. Y peor aún, dice, gracias Dios que tú me diste una provisión extra. ¿Cuánta gente sería capaz de coger el billete y decirle, Señor, se le cayó este billete? Hay corrupción a todo nivel. Cuando se quedan con las vueltas, cuando se aprovechan de otra persona. Los jefes que explotan a los empleados que se aprovechan de sus jefes. Hay corrupción a todo nivel. En el hogar, el esposo que es corrupto con su esposa o al revés. O los padres con los hijos y los hijos con los padres. Somos seres corruptos. El problema, escúchenme bien, no está en las estructuras. El problema es más que político. Todo el mundo está pensando en que no, cuando este llega al poder o este otro llegue al poder. ¿Cuántas veces hemos cambiado y seguiremos cambiando de gobernante? El problema es más el ser humano, la integridad del ser humano, la persona, los seres humanos. Porque cuando llegan al poder viven esto de que el poder corrompe. Y ahí pueden surgir muchas propuestas para mejorar al ser humano. Para que el hombre sea íntegro y derecho, porque es lo que necesitamos, gente íntegra y derecha. Y ante tantas propuestas y tantas voces, lo que quiero decirle es la propuesta de Jesús, de su palabra, es que el hombre necesita cambiar profundamente, porque es pecador, es dañado, somos seres torcidos. Cuando el hombre se arrepiente y cambia, es que puede realmente tener una perspectiva de vida diferente. Por eso esto es más que religión y cosas espirituales. Estamos hablando de una realidad. Cuando en una sociedad, en una comunidad, en una familia, llega el Evangelio, llega Jesús y su palabra, la vida cambia. Por eso hemos podido ver familias cambiar, vidas cambiadas. ¿Qué necesita Colombia? Lo que estamos viviendo es un llamado a pensar cómo estamos viviendo. ¿Y qué advierte el profeta? Además de denunciar toda la maldad. Y creo que esa parte de pronto nos puede quedar más fácil. Sí, vea al corrupto este, y todo el mundo denuncia a todo el mundo. ¿Qué dice el profeta? En Miqueas 7:4 dice, el mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. Hablando que todos son unos dañados. El más recto, más torcido que un espino. Está usando ejemplos de aquella época. Usted hoy podría poner otros. ¿Sí? El más recto es más torcido, invente usted lo que quiera. Pero ya viene el día de su confusión. Escucha esto, ya viene el día de su confusión. Dios va a juzgar. La ira de Dios es tan real como su amor. Dios nos ama profundamente, pero Dios también es un Dios de juicio. Y la Biblia nos habla de la ira de Dios contra la impiedad y la maldad, porque ante Dios ninguna maldad quedará en la impunidad. En esta tierra podrá quedar impune, pero delante de Dios no. De Él nadie se burla. Y dice el texto, ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por tus centinelas. Más adelante dice el texto en Miqueas 4:10, retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz. Sufre, en pocas palabras. Porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto, irás a Babilonia. ¿Qué le está diciendo? Vas a ser juzgada. Tu nación vas a ser juzgada, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Y lo que estamos viviendo hoy en Colombia, muerte, dolor, desaparecidos, todo lo que estamos viviendo, la violencia en las calles, todo lo que estamos viviendo, aún esta pandemia que azota el mundo, es consecuencia de la maldad en el corazón humano. Somos víctimas
de nuestro propio invento, de nuestra propia realidad, mejor dicho. Somos pecadores y nuestro pecado nos está alcanzando cada vez más y más. Por eso, ¿qué espera el Señor de nosotros? Escúcheme por favor con atención. En medio de tanta maldad, de tantas cosas, ¿qué tiene que decir la iglesia? ¿Qué tiene que decir la confra? Escúcheme, esto quiero decirles de parte de Dios. Tenemos que decirle lo siguiente, y escúchelo con mucha atención. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Esto espera el Señor de nosotros. ¿Qué espera? Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer Colombia en este tiempo? ¿Qué tienen que hacer los gobernantes? ¿Qué tiene que hacer el presidente Iván Duque? ¿Qué tienen que hacer los congresistas, los ministros, los alcaldes, los gobernantes, los empresarios, los padres de familia, los colombianos de a pie, como decimos muchas veces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Dios nos exige y nos pide esto. Ya se te ha dicho lo que Dios pide. ¿Qué pide? Primero, practicar justicia. Segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. Practicar justicia, que podamos ser justos en todo lo que hacemos. Un gobierno justo, gobernantes justos, alcaldes justos, empresarios justos, padres de familia justos. Que podamos hacer justicia en las pequeñas cosas, porque pequeñas cosas traen grandes resultados. Justicia. Qué fácil es hablar y hablar. Qué fácil es ser oposición también. Llenarse la boca de reclamos y reclamos. Y otra vez, por favor, no estoy en contra de la protesta. La protesta es un derecho constitucional y aquí Miqueas está protestando, está denunciando. Pero no solo Miqueas denuncia, Miqueas actúa, y es lo que quiero animarle a que nosotros debemos hacer. ¿Qué tiene que hacer el creyente en este tiempo si usted cree en Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer? Practicar justicia. Seamos justos en todos nuestros asuntos, en todas las áreas de nuestra vida. Seamos justos. Amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando hablamos de misericordia, no solamente es encogerse de hombros y decir, ay, qué tristeza, qué calamidad. Hay gente que pone en las redes, no ceso de llorar al ver estas noticias. Mire, misericordia no es eso, perdóneme. Misericordia, ¿sabe cómo lo podríamos definir bíblicamente hablando? Es hacerse cargo de la miseria ajena. Eso es misericordia, hacerse cargo de la miseria ajena. ¿Cuán misericordiosos somos? Gracias a Dios que en la confra ayudamos a muchas familias, decenas de familias mes a mes, pero nos falta más. Queremos hacer más. Y ayudar otra vez es toda una ciencia. No se trata solamente de darle, como dice esa frase típica, un pescado a la gente. Hay que dar una caña de pescar. Porque cuando uno solo da pescado, cuando uno solo ayuda, lo que crea es gente parásito, que solo depende y extiende la mano. Y hay personas que son así y que se acostumbran así. En la historia hemos tenido muchas de estas situaciones que se han repetido y repetido. Ayudar para que el otro aprenda a pescar y a defenderse en la vida por sí solo es algo totalmente diferente. Misericordia es hacerse cargo de la miseria ajena para que el otro salga adelante y pueda defenderse en la vida. ¿Cuánta misericordia necesitamos? Amar la misericordia. No solamente es ser misericordioso, es amar la misericordia. Y con la justicia es practicar, es hacer la justicia, es hacerla en la cotidianidad. Ahora usted puede decir, sí, tan precioso. Pero mire, cuando uno habla mal de otra persona, eso es injusto. Cuando uno habla a espaldas de otro, eso es injusto. Lo justo es ir y decirle a la persona lo que realmente pienso acerca de ella. ¿Se da cuenta cuán injustos somos? Y por último dice, humillarte ante tu Dios. ¿Cuánto cuesta humillarse ante Dios? Hay personas que dicen, bueno, ante Dios me humillo, pero ante la gente no. Cuando una persona se humilla delante de Dios, puede ser humilde también delante de la gente, porque no presume de nada, sino más bien le da gracias a Dios, porque sabe que todo lo que tiene es por gracia de Dios. No habrá paz
No hay paz sin justicia. Y no hay justicia a menos que el hombre cambie, que el ser humano cambie. Este es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué tiene que decirnos Dios? ¿Qué tiene que decirnos la iglesia? ¿Qué tiene que decir la confra, todo lo que estamos viviendo? El llamado que hace Dios es al arrepentimiento. Por eso el mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. La iglesia, ¿qué tiene que hacer en este tiempo? Orar. Sí, tenemos que orar. Y qué bueno que hay más y más oración por todo lado. Pero no solo hay que orar. Como alguien me decía, ¿solo orar? ¿No hace más la iglesia que orar? No, hay que orar, pero también hay que practicar justicia. Seamos honestos, rectos, justos en todo lo que hacemos, aún en nuestros pensamientos. Rectitud. ¿Sabe? Esa maña, esa idea del avispado latinoamericano, ¿cuánto daño nos ha hecho? Viajando, no soy una persona que viaje mucho, pero viajando recuerdo estar en algunos lugares. No digo nombres ni nada de esto, pero lugares donde la gente dejaba el celular, dejaba el iPad, sin mayor problema. Yo veía eso y no, yo guardaba el celular, guardaba la billetera, no podía, porque me parecía tan raro esta gente. Y claro, era un lugar pequeño, una comunidad pequeña, una ciudad pequeña. Mientras más grande la ciudad, más violencia, más inseguridad, más maldad, más robo. ¿Cierto? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El problema es el corazón humano. Donde hay más seres humanos, hay más maldad. Esa es la conclusión. Y el llamado del Señor es al arrepentimiento, para hacer justicia, para amar misericordia y para humillarnos delante de Dios. Por eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Orar, pero practicar la justicia. Amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Que nos duela, sí, qué bueno que nos duela ver que hay jóvenes, muchachos que han muerto en estos días. También nos duele ver que hay policías que sufren también esto. ¿A usted no le daría dolor si su papá, su sobrino, su hijo fuera un policía que está en la calle? ¿O si diría, esos perversos del espacio, abuso de la fuerza pública? Sí, es cierto, abuso de la fuerza pública, terrible, espantoso, vergonzoso. No tiene nombre, pero tampoco tiene nombre el vandalismo. Lo que sí tenemos derecho es a protestar, y la protesta de la palabra de Dios es esta: arrepintámonos. Esa es la protesta. Pidámosle perdón a Dios porque somos unos pecadores y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. A manera de conclusión, yo quiero decirle, ante la realidad que vivimos hoy, en Colombia, necesitamos escuchar la voz de Dios en su palabra, que vuelve a sonar en nosotros y nos dice lo que Él exige de cada uno. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ojalá lo hagamos en todo momento y en todo lugar. Y vamos a fallar, pero cuando fallemos, que podamos pedir perdón, arrepentirnos y seguir adelante. La iglesia no es una comunidad de gente perfecta. Hemos leído cómo el profeta denuncia a la autoridad religiosa también de su tiempo. Hoy también hay corrupción en las iglesias. Por eso el llamado es a que todos, el pueblo todo colombiano, podamos escuchar lo que Dios nos dice. Practiquemos justicia, amemos la misericordia y humillémonos delante de Dios. Yo le pongo algunas preguntas para pensar. Primero, ¿en qué áreas de la vida no hemos practicado la justicia? Por eso el Señor habla de: si vas a quitar la paja en el ojo ajeno, primero quita la viga que tienes en tu propio ojo. ¿En qué áreas de la vida no hemos practicado la justicia? ¿Cómo se evidencia la misericordia en nuestra vida? No solamente porque lloro al ver la tristeza que estamos viviendo. No. ¿Cómo se evidencia la misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos cargo de la miseria de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo cargo de la tragedia de otro? Y la tercera, ¿cómo se evidencia cuando alguien se humilla ante Dios? ¿Sabe cómo se evidencia? Se evidencia porque cuando una persona se humilla delante de Dios, también es humilde delante de los demás.
Abandona toda arrogancia, toda prepotencia, toda soberbia. Aún escuchando este mensaje, hay gente que puede reaccionar de manera soberbia y decir, ay, ¿por qué? Porque lo que quieren es, no, tenemos que hacer justicia. Sí, hay que pedir que el gobierno reaccione. Lo hemos leído en su palabra. El profeta Miqueas nos lo dice hoy a nosotros también. Ellos tienen que asumir responsabilidad y nosotros también. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Y en esta serie, en este mes, vamos a estar hablando de varios profetas que denunciaron, que intervinieron de parte de Dios en momentos difíciles cuando el pueblo enfrentaba situaciones similares a la que hoy estamos viviendo en Colombia. Por eso es una voz, un eco, una voz que resuena y vuelve y repite el eco de su voz. Colombia escucha el eco de la voz de Dios, que nos dice que hoy tenemos que practicar la justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Vamos a orar por Colombia, vamos a orar por nosotros, para que la palabra de Dios en nosotros surta efecto. Acompáñame a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te pedimos, Señor, por Colombia. Y pedimos que tu voz resuene en cada corazón. Que lo que tú pides de nosotros es que practiquemos la justicia en todos los momentos de la vida, en cada área de ella. Señor, que amemos la misericordia, que podamos ver a los demás como tú los ves y podamos extender la mano y ayudar como tú lo harías, Señor. Amar misericordia, hacernos cargo de la miseria ajena. Necesitamos, Señor, esto en la vida. Necesitamos esto en el gobierno nacional, en el gobierno familiar. Necesitamos esto a nivel nacional como a nivel doméstico también. Practicar justicia, amar misericordia y que todos podamos humillarnos delante de Dios, dejando soberbias, dejando, Señor, de polarizar al país, dejando de crear odios. Señor, ten misericordia de nosotros. Extiende tu mano de gracia sobre cada uno y que, Señor, y que Colombia, que nosotros como colombianos podamos de rodillas llegar ante ti y reconocer que te necesitamos. Jesús, gracias porque diste la vida por nosotros para que podamos vivir de una manera diferente. Señor, oramos en tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga.